Figura de la euroorden. Pregunta 681.477. Tiene la palabra, senador. Muchas gracias, presidente. Sí. Según las informaciones que reflejaban los medios de comunicación y que el ministro de Justicia personalmente certificó con sus manifestaciones del pasado 6 de diciembre de 2017, tenía intención de plantear a los demás ministros de Justicia de la Unión Europea la necesidad de reflexionar sobre la revisión del sistema de euroorden, que a su juicio había perdido eficacia y había que revisarla para que la libre circulación de europeos no permita huir de la justicia. Y lo pretendía a través de una vía, al parecer, que consistía en incrementar el listado de 32 delitos graves de la Orden Europea de Detención y Entrega, para agilizar los mecanismos de cooperación jurídica basados en la confianza mutua entre países miembros y que permiten la extradición automática del requerido. De hecho, la orden europea se cumplimenta siguiendo un formulario y no debe acompañarse de documentación adicional. Del listado de delitos, el de malversación de fondos públicos podía inscribirse en el genérico de corrupción, pero rebelión y sedición no tenían encaje en dicho índice. Pues bien, no tardó ni 2 días la Comisión Europea en desacreditar públicamente su opinión. En sus propias palabras, no opina que la mejora del sistema exija una modificación de la decisión marco ampliando el catálogo de delitos tipificados, sino que hay que trabajar en la mejora, pero no se planea modificar la decisión marco e introducir los cambios que plantea el Gobierno español. La Comisión Europea no ve necesario modificar la orden europea de detención y entrega para ampliar la lista de delitos por los que se puede cursar, dijo la titular europea de Justicia, Vera Jourova. No vemos ninguna necesidad de cambiar su funcionamiento en cuanto a la lista de delitos. Tenemos problemas, pero de naturaleza procesal, reflejados en sentencias del Tribunal de Luxemburgo, dijo la comisaria en una rueda de prensa al término de un Consejo de Justicia. La comisaria añadió que el Ejecutivo Comunitario no opina que la mejora del sistema exija una modificación de la decisión marco ampliando el catálogo de delitos tipificados, lo que no zanjaría las cuestiones que los Estados miembros encuentran en la aplicación de ese instrumento. Añadió asimismo que la Comisión Europea ha presentado recientemente un manual sobre cómo emitir y ejecutar la euroorden con recomendaciones importantes a las autoridades judiciales. En ese contexto, la comisaria añadió que Bruselas trabaja en la mejora, pero no se planea modificar la decisión marco, introducir los cambios que plantea el Gobierno español. Por su parte, el ministro de Justicia de Estonia, que presidía el Consejo de la Unión Europea, subrayó que la orden existe desde hace casi 13 años. En ocasiones ha suscitado peticiones de revisión sobre si sigue actual o si ha envejecido. La conclusión ha sido siempre que no debemos modificar en absoluto esa decisión marco. Ha sido un instrumento funcional, algo así como la joya de la corona para el reconocimiento mutuo en decisiones judiciales. El ministro quedó, pues, nuevamente retratado. En definitiva, el motivo de esa modificación que proponía el ministro, siendo mentira que no sea un procedimiento ágil ni eficaz, porque no hay procedimiento de cooperación penal más automático en la actualidad que la euroorden, es realmente que no pueden trasladar al resto de países europeos su persecución política. Algo que queda retratado también con que ni Bélgica ni Suiza le están riendo sus gracias. Aunque dijera que no era por el caso de Puigdemont, no hay quien le crea. Muy preocupante cómo está quedando, además, la justicia española en el ámbito comunitario con la retirada de la euroorden y la posición de su ministerio no ayuda para nada. Gracias. Gracias, senador. Para la contestación, secretaria de Estado de Justicia. Muchas gracias, presidente. Senador, el ministro de Justicia, yo me acabo de enterar de algún detalle de los 32 delitos, de una serie de cuestiones que es la primera vez que las escucho, pero bueno, yo le digo, el ministro de Justicia lo que ha planteado es la conveniencia de reflexionar sobre cómo ha funcionado la Orden Europea de Detención y Entrega en estos años. Han pasado casi 15 años desde la entrada en vigor de este mecanismo y después del tiempo transcurrido. Dígame qué mecanismos, después de un plazo, no se pueden revisar o no se pueden contemplar algún cambio si es que fuera necesario. Pues ha pasado tiempo. Resulta lógico querer hacer una reflexión sobre aquello que ha funcionado bien y aquello que podría funcionar aún mejor o que no ha funcionado bien. No cabe duda de que el modelo puesto en marcha por la Orden Europea supuso, desde luego, una verdadera revolución en las relaciones de cooperación judicial entre los Estados miembros. Vino a sustituir desde el 1 de enero de 2004 y en el ámbito de la Unión Europea los procedimientos clásicos de extradición con una fase gubernativa por procedimientos de naturaleza exclusivamente judicial, con plazos muy breves y ágiles de respuesta y con motivos de denegación tasado.
La orden europea consagró el principio de reconocimiento mutuo en el ámbito de la Unión Europea, consagrando la base de la confianza mutua entre los Estados miembros, algo que es fundamental en muchos ámbitos, lo vivimos día a día en el Ministerio de Justicia. España ha participado activamente en la aplicación de este instrumento. Según los últimos datos publicados por la Comisión Europea en 2015, España emitió 655 órdenes de detención y entrega y ejecutó 855 de Estados miembros, es decir, total normalidad en relación a este asunto. No obstante, ello no impide, como planteaba el ministro, a mí no me parece tan fuera de lugar, que convenga valorar los instrumentos que hemos acordado a nivel europeo, constatando aquello que funciona bien y lo que puede mejorar. Simplemente eso, señorías. Muchas gracias. Gracias, secretario de Estado. Para la réplica, senador. Muchas gracias, presidente. Pues la verdad me deja usted preocupada que usted no supiera nada de estas declaraciones del ministro, porque en la hemeroteca constan, y la verdad me preocupa que el ministro plantee reformas sin un consenso ni de su propio ministerio. La verdad me ha dejado un poco preocupada al respecto. Mire, me parece muy bien de que, y además le doy la razón, que seguramente cualquier instrumento jurídico, como puede ser este, todo es mejorable, evidentemente, todo es mejorable y se pueden plantear mejoras o dudas. Lo que me preocupa es el momento. O sea, no me venga aquí con este discurso cuando todos sabemos por qué se ha hecho. ¿Por qué en este momento se plantea el problema sobre la euroorden? Es por el problema de Carles Puigdemont, no hay ningún otro problema. Si hubiesen ustedes pedido una revisión de la euroorden hace un año, seguramente yo esta pregunta no se la estaría planteando, porque además incluso le podría dar la razón en muchas cosas. Porque, por ejemplo, no vimos a ningún ministro español dar tantas opiniones ni pedir inmediatas reformas de la euroorden cuando Óscar Sánchez, un lavacoches de Montgat, o Vicente Piera, un osteópata de Gandía, fueron entregados por España e Italia, donde fueron juzgados, condenados y encarcelados tras ser confundidos con sendos narcotraficantes. Sus respectivas pesadillas sí que cuestionaron las garantías del sistema europeo de detención y entrega entre países, sobre todo cuando los delincuentes investigados suplantan la identidad de otros ciudadanos. Pero entonces no vimos ningún ministro de Justicia dar declaraciones sobre que había que reformar la euroorden. Y ahora sí. Y es el momento. Eso es lo que le discuto y por ahí va mi pregunta. Gracias. Gracias, senador. Para su contestación, secretario de Estado. Voy a contestar lo más brevemente que pueda. Aunque usted lo crea, el señor Puigdemont no es el centro del universo. Yo creo que todos los españoles estamos ya, aparte de escandalizados por la gravedad de sus actuaciones, bastante aburridos del sainete al que nos tiene sometidos todos los días. O sea, eso para empezar. De ahí a deducir que, como estaba el asunto Puigdemont, el ministro dijo esto, pues mire, se ha equivocado. ¿Qué pasaba? En el orden del día de ese JAI de final de diciembre iba una iniciativa que se está debatiendo ahora en el ámbito del Consejo de Ministros de Interior relacionado con la decisión marco de embargo y decomiso, donde los Estados miembros siguen avanzando en materia de instrumentos de reconocimiento mutuo. Y fue al hilo de esa materia, que venía al hilo de las declaraciones del ministro, por las que el ministro hizo esas declaraciones con motivo de su participación en el JAI. Eso es lo que yo le tengo que trasladar. Si le gusta bien y si no le gusta, pues lo siento muchísimo. Pero de verdad, lo de Puigdemont es cansino, de verdad. Permítame ya a esta hora de la tarde que se lo diga con tanta franqueza. Dicho esto, vamos a ver, la decisión marco por la que se regula la Orden Europea de Detención y Entrega es del año 2002. Entra en funcionamiento efectivo en el año 2004. Bien, en el año 2002 hablamos de una Unión Europea con 15 Estados miembros. En el año 2018 estamos hablando de una Unión Europea con 27 más 1, próximo de salir, Estados miembros. No me dirá usted que no tiene razón de ser el poder revisar y reflexionar sobre un instrumento como ese. Y por cierto, mire, le voy a decir una cosa. Antes me preguntaban, con motivo del informe de la Comisión sobre los indicadores de justicia, que qué pensaba yo de ese informe. Bueno, pues la Comisión, para hacer ese informe, que ya sabe que los Estados miembros ponemos en tela de juicio que tenga competencia para hacer ese informe, se agarra, por decirlo coloquialmente, perdónenme ya a estas horas de la tarde, al artículo 70 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y mire usted por dónde el artículo 70 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea lo que permite es
favorecer la plena aplicación del principio de reconocimiento mutuo, estableciendo la posibilidad de evaluaciones de los Estados miembros, en concreto de los parlamentos nacionales, de este instrumento. Tan sencillo como eso. Así es la vida, así de sencilla. Nada más. Gracias. Muchas gracias, secretaria de Estado de Justicia.